La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 24 del capítulo 18 de Hechos. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Ya han conocido ustedes, hermanos, alguna persona que tiene talento y que es muy bueno en algún área específica con la cual Dios le haya dotado de talento? Pero siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Siempre hay alguien que tiene mayor conocimiento en algún área. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando alguien trabaja con sus manos, con todo su empeño, con todo su corazón en algún área, lo hace devotamente, pero después llega alguien a instruirlo y le da nuevas herramientas, nuevas técnicas para desarrollar su labor? Y lo que esta persona le dice: tú sabes mucho, pero hay algunas cosas que tienes que afinar y que debes de saber para que aún tu talento y tu experiencia y tu obra que tú debes desarrollar sea mucho mejor. Esto es lo que nosotros tenemos frente a nosotros acá en las Sagradas Escrituras. Este hombre llamado Apolos y también el hombre llamado Pablo. Es esta necesidad, hermanos, que nos lleva a hablar esta tarde acerca de este tema. Es necesario que seamos completos bajo la llenura del Espíritu Santo. Es necesario que seamos completos bajo la llenura del Espíritu Santo. Frente a nosotros, hermanos, estamos con este hombre llamado Apolos. Apolos, ese es el nombre de este hombre. Y quiero ubicarlos en dos ciudades que la palabra del Señor menciona en estos pasajes. En el primer lugar menciona la ciudad de Corinto. En segundo lugar menciona la ciudad de Éfeso. Aquí vemos que ambos hermanos, ambos siervos de Dios estaban desarrollando su ministerio en estas ciudades. Vemos que el hermano Apolos estuvo primero en Éfeso y ahí él desarrolló un gran ministerio, un ministerio muy hermoso. Y el apóstol Pablo estaba en Corinto. Pero después que este hombre llamado Apolos se fue de Éfeso hacia Corinto, el apóstol Pablo llegó ahí a esta ciudad llamada Éfeso. Y él siempre había un ardor en su corazón por medio de preguntarle a los hermanos si ellos ya eran llenos del Santo Espíritu de Dios, si ciertamente el Espíritu de Dios ya los había revestido con poder. Era una preocupación constante que el apóstol Pablo preguntaba en todo lugar y oraba que los discípulos, que los hijos de Dios ciertamente pudieran abrazar y vivir de una forma completa
esta preciosa vida cristiana. Por lo tanto, deseo que veamos en esta tarde la vida de este hombre Apolos. En primer lugar, dice la palabra en el versículo 24 de que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Alejandría, hermanos, es la parte norte de África. Pero ahí dice de que él era un hombre judío. Eso quiere decir de que él no era africano, sino era de descendencia judía. Por alguna razón que la palabra no menciona, él vivió y nació seguramente y creció, porque dice natural, nació y creció en Alejandría. Puede ser la dispersión de los judíos, pero la razón verdadera es que él era ahí. Pero la primera característica de este hombre es que era un varón elocuente. La elocuencia es la capacidad, el talento dado por Dios a una persona para hablar de una forma muy única, que atrae la atención de los oyentes. Ya se han encontrado ustedes con personas que empiezan a hablar y el deseo que ustedes tienen es que esa persona deje de hablar. Tal vez porque sea muy aburrido o porque tal vez no muestra mucho deseo, mucho fervor. Esa palabra elocuencia es ese talento que tienen algunas personas para atraer la atención de los demás. Y ciertamente Apolos era un varón elocuente en primer lugar. Él sabía llamar la atención, él sabía hablar, él sabía expresar el mensaje que él tenía en su corazón. Ciertamente él sabía llegar al corazón o a los pensamientos de las personas. En segundo lugar, dice la palabra de que él era poderoso en las escrituras. Este hermano no solamente sabía hablar, sino que también Apolos conocía la palabra del Señor. Esta palabra poderoso en las escrituras no únicamente habla que él tenía la capacidad de expresarse y de que tenía conocimiento en las escrituras, sino que también él tenía una gran fuerza para lograr convencer a las personas acerca de las escrituras. Este hombre ciertamente tenía muchas capacidades. Vemos todo lo que Dios le había dado a este hombre Apolos. En tercer lugar, dice el versículo 25 de que éste había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Él había sido instruido, dice la palabra, en el camino del Señor. Eso quiere decir de que no era un cristiano, en tercer lugar, no era un cristiano neófito. Neófito es, la palabra neófito está ahí en Timoteo, cuando Pablo aconseja a Timoteo de que no ponga en lugar de autoridad en la iglesia a personas que son neófitas. Apolos ciertamente no era un hombre neófito. Apolos era ya conocido y entendido en el camino del Señor. El neófito es aquel niño en Cristo, aquel pequeño que justamente acaba de nacer de nuevo. Como un paréntesis, no es saludable que una persona recién nacida de nuevo sea puesta en lugares de autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque no sea de que este neófito caiga en la condenación del diablo, envaneciéndose. Pero Apolos no era un neófito, sino que ya había caminado, había sido instruido ya hace algún tiempo en el camino del Señor. Y él tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Este espíritu fervoroso, como una cuarta característica de este hombre, es que él era apasionado por la palabra del Señor, y no solamente por su palabra, sino por enseñarla. Él tenía un gran fervor, él sabía lo que hablaba, sabía lo que decía, y su deseo era enseñar diligentemente lo concerniente al Señor. En quinto lugar, y es una característica que deseo que pongamos mucha atención, dice la palabra, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. A lo largo de este mes, hermanos, hemos estado hablando acerca de la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo. A inicio de mes hablamos un poco acerca del bautismo de Juan y también acerca del bautismo del Espíritu Santo.
El pasado domingo hablamos acerca de la diferencia entre la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo y la necesidad de que vivamos llenos del Espíritu Santo. Pero nos encontramos frente a nosotros este hombre que él tenía todas estas características, y esta característica muy especial era de que él solamente conocía el bautismo de Juan. Esto es algo muy interesante, hermanos, porque ciertamente, si puedo nombrar con mucho respeto algunas doctrinas de algunas otras denominaciones, y esto debemos de saberlo nosotros, todos aquellos hermanos que están en Cristo. Hay muchas veces una de las doctrinas que diferencian a muchos grupos es que unos creen en las manifestaciones del Espíritu y el bautismo en el Espíritu Santo como tal, mientras que hay otros que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo y que tampoco las manifestaciones del Espíritu Santo son para estos días. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que el Señor aún no les haya dado la capacidad de predicar fervientemente al Señor. Por eso nosotros podemos ver de que hay ministerios que el Señor ha bendecido para alcanzar las almas a la salvación, y que ciertamente son de mucha bendición, aun cuando ellos no han creído en el bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo en el Espíritu Santo no es sinónimo de la salvación. Aquel que es salvo ciertamente puede vivir sin ser bautizado en el Santo Espíritu de Dios, aunque verdaderamente es algo de gran importancia. Pero aquí tenemos este hombre llamado Apolos, el cual en primer lugar era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Él no era neófito, había sido instruido en el camino del Señor. Y diligentemente, con un espíritu apasionado, él enseñaba la palabra del Señor. Y en quinto lugar, él únicamente conocía el bautismo de Juan. Repitiendo un poco acerca del bautismo de Juan, hermanos, la palabra bautizo es esa palabra de su idioma original que significa sumergir, baptizo. Significa meter algo para que sea completamente lleno. Y dice la palabra del Señor de que Juan el Bautista, él predicaba y él le pedía a todos los hombres que se arrepintieran y que se bautizaran en agua para un cambio total de mentalidad, con el propósito de que cuando ellos fuesen bautizados, fuesen limpios y al salir del agua resucitaran a una nueva vida. De hecho, eso es lo que simboliza el bautismo en agua de igual forma hoy en día. Cuando nosotros somos bautizados en agua, al ya Cristo Jesús obrar en nuestra vida por medio del Santo Espíritu de Dios, para creer por la fe en lo que Él hizo por nosotros, ciertamente pasamos las aguas bautismales, nos sumergimos en esas aguas, y eso es un símbolo de la muerte nuestra a nuestra vida pecaminosa, carnal, antigua. Y después, cuando nos levantamos, salimos del agua resucitados a una nueva vida. Ciertamente, físicamente podemos decir de que no ocurre nada, pero el bautismo en agua es un símbolo de lo que ocurre internamente, la transformación completa y de 180 grados que se da en nuestro corazón por medio de la obra del Santo Espíritu de Dios. Eso quiere decir de que Apolo ciertamente había comprendido esto. Y él ya había sido bautizado porque conocía y había sido bautizado en el bautismo de Juan. Vemos un gran hombre apasionado por las almas y apasionado por compartir la palabra del Señor. Y dice el versículo 26 de que él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vemos estos dos hombres, discípulos del apóstol Pablo, que ellos estaban ahí, Pablo no estaba, pero estas dos personas sí estaban ahí, eran esposos, Priscila y Aquila. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es por eso tan importante, de igual forma hoy en día, la capacidad que nosotros tengamos de ser dóciles a la instrucción, que otros nos ayuden y que nos puedan instruir. Esto es de gran importancia. Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos. Seguramente la palabra no dice exactamente lo que le enseñaron. Seguramente le dijeron: Apolos, tú eres alguien muy talentoso,
Pero hay cosas todavía más hermosas que aún puedes vivir en Cristo Jesús, en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el versículo 27 de que él, queriendo pasar a esta parte de Acaya, que Corinto pertenece a esa provincia de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Vemos a este hombre Apolos, que aun cuando fue a la otra provincia, él siguió siendo de mucho provecho. Aquí vemos una diferencia. No sé exactamente lo que Priscila y Aquila lo instruyeron a él. Puede ser que lo instruyeron en el bautismo del Espíritu Santo, y puede ser que él lo creyó por la fe y lo recibió. Y por eso de igual forma en esta provincia de Acaya él fue de mucho provecho. No lo sabemos. Lo que sí dice la palabra es de que él fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído en esa parte. En segundo lugar, hermanos, y como un grado de comparación, leímos también algunos versículos del capítulo 19, mientras Pablo llegó a esta ciudad donde el hermano Apolos ya había estado. Dice el primer versículo de que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. El apóstol Pablo estaba continuando en su ministerio misionero, ministerio apostólico, predicando la palabra del Señor. Y menciona la palabra de que Apolos ya estaba en Corinto, pero Pablo llegó a Éfeso. Pongamos mucha atención porque Apolos había estado en Éfeso, predicando con gran vehemencia, con gran corazón en ese lugar. Pero ahora llega el apóstol Pablo, y lo primero que dice el versículo 2, cuando llegó, dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo? ¿Cuánto creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esto, hermanos, nos da la clara idea de cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, somos salvos por medio de la fe, y el Espíritu Santo confirma eso en nuestro corazón. Verdaderamente el apóstol Pablo estaba preocupado de que más allá de eso también debemos recibir y ser llenos del Santo Espíritu de Dios. Por eso él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren la respuesta muy honesta de estos hombres, que seguramente habían estado bajo el ministerio de este hombre llamado Apolos. Él dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En primer lugar, hermanos, algunas personas no son llenas del Santo Espíritu de Dios por la ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia, no en el sentido negativo, sino la falta de la noticia de esto, porque no sabemos acerca de esto. O sea, el ignorar acerca de ese tema. Pero vemos el apóstol Pablo que él estaba totalmente preocupado. Le interesaba mucho que la iglesia, que los discípulos, aparte de ya haber sido salvos, que ellos pudiesen mantener y una vida hermosa, llena del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que él lanza esa pregunta. Y los hermanos con mucha honestidad dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo lanza una segunda pregunta y les dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y los hermanos muy honestamente le dicen, hermano Pablo, nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, el cual hemos ya explicado. Los hermanos sabían de que ellos ya eran salvos, que ellos ya habían venido por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos únicamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y en el versículo 4 el apóstol Pablo pasa a explicar, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y estos hermanos, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Aquí da la explicación el apóstol Pablo. Y de igual forma, hermanos, podemos lanzar esta explicación en esta tarde. Puede ver que hay varios de nosotros, o no sé si la mayoría, que aún no han sido llenos del Espíritu Santo y aún no han sido investidos de poder con la capacitación única del Santo Espíritu de Dios que viene de lo alto. Y el apóstol explicaba, bueno, el bautismo es un símbolo para dar a conocer públicamente de que nosotros creemos en Cristo Jesús y que nuestros pecados han sido lavados completamente por medio de la obra del Santo Espíritu de Dios en nosotros. Pero ciertamente podemos ser bautizados en el Santo Espíritu de Dios. En el versículo 6 dice la palabra: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La palabra profecía se ha venido degenerando a través de los años, y en estos años presentes hay un gran engaño, hay una gran confusión acerca del don de profecía, de aquel que ha sido llamado a profetizar. Pero aquí vemos delante de nosotros, hermanos, que la palabra nos dice de que eran aproximadamente unos 12 hombres que estaban ahí. Y los 12 fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y ellos profetizaban. En primer lugar, hermanos, la investidura de poder. El ser llenos del Santo Espíritu de Dios, así como dice en Hechos capítulo 1, conlleva la idea de ser testigos de Cristo. O sea, de ser llenos del Espíritu de Dios, bautizados, sumergidos completamente en la persona del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros tengamos la capacidad de llegar hasta la muerte siendo testigos de Cristo. Que pase lo que pase, nosotros de igual forma seguiremos teniendo fe en Cristo Jesús. Y aun si es necesario que demos nuestra vida por Cristo Jesús. Así como en los primeros años de la iglesia, ellos entregaban su vida completa por la labor de Cristo Jesús como mártires. De igual forma, hoy en día, en otras latitudes de este mundo, hay personas que seguramente ahorita o más tarde o mañana van a entregar sus vidas únicamente por su fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que a ellos ciertamente los capacita? Es la obra del Espíritu Santo de Dios para creer de que el santo evangelio de Cristo Jesús es algo tan único, es algo tan hermoso, es la salvación de nuestra vida, la salvación de nuestras almas, y que ciertamente vale la pena dar la vida. Tantos hermanos que han muerto a través de las edades y de los tiempos, y es de gran bendición. En primer lugar es para eso, mis hermanos. En una ocasión, en un retiro de jóvenes, mientras estábamos orando, vi a un joven que él estaba deseoso de que el Señor lo llenara, pero había confusión en su corazón. Apartándome con él, yo le pregunté: ¿Qué es lo que tú quieres del Señor? Y dijo: yo quiero que el Señor me bautice, yo quiero que Él me llene con su Santo Espíritu. Y mientras él seguía, yo le hacía unas preguntas. Es que yo quiero sentir eso, yo quiero saber cómo es eso. Pero me ha ocurrido algo esta noche, de que me he llenado de temor acerca de qué es eso y de qué es esa experiencia. Yo la deseo, pero me da mucho temor. En ese momento yo le dije, le lancé una pregunta, ¿verdad? Porque es bien interesante cuando uno habla por medio de preguntas. Yo le pregunté: para ti, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo? No sé, a mí me han dicho de que cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, uno se transforma. Ajá, le decía. Y me han dicho que se sienten unas experiencias tremendas. Yo le dije: yo te amo mucho, le dije, pero tú estás muy equivocado. Ciertamente no has comprendido para qué es el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo no es una emoción,
Ciertamente nosotros somos seres tripartitos, altamente emocionales. Por lo tanto, cuando Dios nos toca, Él nos habla, Él obra por medio de su palabra. Nuestras emociones se vuelven, no sé, como unos niños de 12 años, donde todas sus hormonas están muy emocionadas. Y ciertamente eso se da. Pero si no comprendemos que la llenura del Espíritu Santo es para ser testigos de Cristo, primordialmente hemos perdido totalmente la meta y el objetivo. Esa es la razón por la cual Dios desea bautizarnos en su Santo Espíritu. Esa es la razón por la cual Él desea llenarnos de Él, para que podamos ser testigos de Cristo. La palabra testigos, hermano, podemos pensar cuando hay un juicio. Cuando hay un juicio, hay una persona que está siendo culpada. ¿Y qué es lo que invitan? Invitan testigos. Testigos para que puedan hablar positivamente acerca del culpable, o para que puedan atestiguar negativamente para que el culpable ciertamente le den sentencia de culpable. Pero el testigo lo que habla, él habla en primer lugar la verdad, lo que ha visto, lo que ha escuchado y lo que conoce. Por eso la investidura de poder nos da la capacidad de hablar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y lo que ahora vivimos. Aquel que es bautizado en el Espíritu Santo habla de primera mano ciertamente lo que el Espíritu Santo hace en él, lo que Cristo ha hecho en él, no lo que me han contado, sino lo que él vive y experimenta constantemente. En segundo lugar, al comprender de que el bautismo del Espíritu Santo es para que podamos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo y no avergonzarnos jamás, como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque esto que yo predico es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ellos hablaban en otras lenguas que ellos no comprendían, que ellos no sabían ciertamente lo que estaban diciendo. Pero así como tenemos el relato en el día del Pentecostés, los que estaban ahí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados plenamente, todos los 120, y hablaban en otras lenguas, o sea, en otros idiomas que ellos no podían comprender, y que ellos adoraban a Dios por medio de eso. Las lenguas eran para adorar a Dios, son para alabar y bendecir el santo nombre del Señor. Así como el apóstol Pablo de igual forma escribe a la iglesia en Roma, y él dice que el Espíritu Santo, nosotros no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu Santo interviene y Él nos ayuda para que oremos según la voluntad de Dios. Y que hay ocasiones que aún Él nos ayuda con gemidos indecibles, porque no sabemos cómo orar, pero en lo más profundo de nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en nosotros, nos ayuda en la intercesión. Al hablar en otras lenguas. Al hablar en otras lenguas, hermanos, no solamente adoramos y alabamos principalmente a Dios, sino que ciertamente nuestra vida de oración se ve altamente bendecida. Altamente bendecida. Hay hermanos que dicen, en la oración hay poder, pero no lo creo así. Yo creo que en Dios hay poder. Por la forma que nosotros nos apropiamos de las bendiciones de Dios, Él ha dejado un camino, y es la oración. Al ser llenos del Santo Espíritu de Dios, hermanos, nos ayudará en gran manera a perseverar en la oración. A perseverar en la oración. Al hermano Yoalmo le gusta mucho esa frase, ¿verdad? Que él dice, dudo que aquel que no ore, que no sea cristiano. Pero verdaderamente hay una gran verdad detrás de eso. Aquel que está en Cristo, su pasión y deseo es estar delante de Él en todo tiempo. Y el Espíritu Santo viene para ayudarnos constantemente. Dice que estos cristianos hablaban en lenguas, o sea, adoraban a Dios. Su vida era altamente revitalizada por medio de la obra del Santo Espíritu de Dios. Hermanos,
Y ciertamente cada uno de nosotros debemos anhelar y permitirle y decirle: Dios, verdaderamente yo deseo ser testigo tuyo, deseo conocerte, hablarte a ti, Señor, de todo corazón, constantemente, y que tú ciertamente puedas hablarme a mí. Estoy más que seguro que tal vez la mayoría de los que estamos acá, tal vez nuestra vida de oración no sea la mejor, pero el Señor desea investirnos de poder y ayudarnos en la oración. Desea ayudarnos en la oración. Hermanos, al entrar en la santa presencia de Dios, donde siempre estamos, pero por medio de la fe podemos abrir nuestro corazón a Él, simplemente es dejar que el Santo Espíritu de Dios dirija nuestro corazón y nuestra vida para poder estar delante de Él y contemplar su hermosura. Eso es lo que decía David: una cosa he demandado y esta buscaré. ¿Cuál era esa cosa? Que esté yo delante de Jehová todos los días de mi vida, para conocerle, para contemplar su santidad. Es ahí, hermanos, donde verdaderamente el Espíritu desea ayudarnos. En tercer lugar, dice que ellos empezaron a profetizar. Dice la palabra de que ellos empezaron a profetizar. La palabra profetizar significa hablar en nombre de Dios. Hablar en nombre, cuando alguien profetiza es porque habla en nombre de alguien. Y eso es lo que significa la palabra profecía en todo el Nuevo Testamento. No tiene mucho que ver acerca de las cosas del futuro, aunque dentro de ella también puede ser que sí, pero primordialmente no es acerca de eso, sino que es hablar la palabra de Dios. Aquí vemos de que estos 12 hombres, porque ahí dice, nos deja ese detalle muy interesante el versículo 7, y dice de que eran 12 hombres. Ellos empezaron a profetizar, o sea, a hablar la palabra de Dios. Cuando viene sobre nosotros el Santo Espíritu de Dios, hermano, y aquí no se trata acerca de aquellos llamados de Efesios 4 que el Señor hace a algunos apóstoles o misioneros, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No del todo. Se refiere acerca de hablar la palabra de Dios, acerca de compartir la palabra de Dios. Se refiere acerca de profetizar y de hablar lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Él nos ha hecho vivir por medio de ella. Por eso en Corintios dice que el don de profecía conlleva 3 cosas básicas: la exhortación, la edificación y la consolación. Eso es lo que la palabra profética conlleva a nuestras vidas. Cuando el Señor habla por medio de una predicación, y ciertamente el Espíritu Santo lo afinca en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Significa que el hermano que ha hablado palabra de Dios, porque el Espíritu Santo o nos ha exhortado para cambiar una forma de pensar o de forma de actuar, o nos ha edificado nuestra vida espiritual para crecer en la persona de Cristo Jesús, o nos ha consolado en lo que nosotros estamos viviendo en esta vida. Estos 12 hombres, cuando fueron revestidos de poder de lo alto, dice la palabra de que ellos empezaron a profetizar. Vemos esos 120 hombres en el Pentecostés, que ellos empezaron a hablar la palabra de Dios. Y hermanos, es tan importante que nosotros compartamos a Cristo. No perdamos la oportunidad de compartir a Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermanos, no necesitamos que nadie nos esté apurando para hablarle a otro de Cristo. Hay algo en nuestro corazón que dice: yo he sido salvo. El que está a la par mía. Yo le digo, hermano, el que está a la par de usted, tal vez no acá en la iglesia, sino ahí en su trabajo, en su casa, ciertamente no conoce a Cristo. O puede ser que lleve una vida de religiosidad. ¿A quién ha llamado Dios para hablarle a esas personas? A usted y a mí. No al evangelista. Cuando el evangelista venga a una gran campaña de aquí en 6 meses, será de gran bendición esa campaña. Pero la campaña constante cada día de su corazón, ¿a dónde está?
Eso es lo que el Señor desea. Estos hombres empezaron a profetizar, a hablar la palabra de Dios. No empezaron a decirle a la gente qué es lo que tenía que hacer, con quién se iba a casar, con qué movimiento, qué carro tenía que comprar. No, hermanos. Ellos empezaron a hablar la palabra de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo había llegado a sus vidas, la persona de Cristo Jesús ya era una realidad y había sido levantada en su corazón. Y eso es lo que el Señor anhela. Y el apóstol Pablo estaba altamente preocupado porque los hermanos en Éfeso pudieran ser investidos de poder de lo alto y vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Sé que el tiempo ha avanzado, pero yo quisiera detenerme en este último punto acerca de lo que permite la llenura del Santo Espíritu de Dios. Y es acerca de una vida santa. Es acerca de una vida santa. Estamos viviendo en un tiempo altamente secular, en el cual es vital que nosotros como hijos de Dios comprendamos la obra del Santo Espíritu de Dios en nosotros. La obra del Santo Espíritu de Dios en nosotros. Hermanos, como dice la palabra en Primera de Juan, y muchos himnos hablan acerca de eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, lo que usted y yo somos no es poca cosa. Como dice el apóstol Pedro, si habéis degustado de la bondad de Dios, si ya hemos degustado de la bondad divina, de la obra del Santo Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, hay un estándar en el cual nosotros debemos vivir. Hay un estándar en el cual Dios demanda que sus hijos vivan. Y esto ciertamente no es realizado por medio de nuestra inteligencia y nuestra capacidad o de nuestro conocimiento de alta moralidad. Esto únicamente puede ser generado por la obra del Santo Espíritu de Dios en nosotros. Claro, todos siempre estamos a expensas de equivocarnos, de errar, de pecar. Pero cuando nosotros hemos comprendido la grandeza del nuevo nacimiento y de la salvación, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ciertamente nuestra vida es totalmente transformada. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 14 dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Hermanos, y aquí está claramente que ahora el cristiano ha sido lleno del Espíritu Santo, no para vivir en una parte de su vida en santidad. Vamos a hablar un poco acerca de la santidad en el cristiano, pero no estamos hablando acerca de una parte. Pedro con mucho amor dice: en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, ahí en su hogar, con su cónyuge, con sus hijos, hasta que el Señor nos dé la capacidad, el entendimiento que nuestro hogar es puerta del cielo y casa de Dios. Que su cuarto, donde usted tiene momentos aún íntimos con su cónyuge, ahí está el Señor. Empezar a comprender la realidad de la vida cristiana y de la santidad de Dios en nuestra vida. Ahí en su trabajo, en su pequeña oficina, digamos, o si usted se mueve a través de la ciudad, donde sea, el Señor va con usted y usted es llamado a vivir una vida santa en todo tiempo y en todo lugar. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto no quiere decir de que nosotros no nos vamos a equivocar, nos podemos equivocar, pero el que se equivoca pide perdón. Perdóname, si ha ofendido, perdón. Si ha hecho algo mal, constantemente estamos en este camino del perdón y del amor. Y hay una frase muy interesante en el versículo 14, porque dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verdaderamente el nuevo hombre en Cristo Jesús, la nueva vida en Cristo Jesús, no es la vida antigua mejorada.
No es lo mismo viejo, pero ahora mejor. No, es algo totalmente nuevo. Es una forma de pensar totalmente nueva, una forma de conducirme totalmente nueva, la forma de hablar totalmente nueva, mi forma de pensar, de llevar mis pasiones y mis deseos, todo completamente nuevo. Hermanos, ¿cómo podemos lograr esto? No lo va a lograr usted con disciplina personal, sino lo va a lograr por medio de la obra del Santo Espíritu de Dios. Por eso, como Jesús le decía a los fariseos, ustedes únicamente quieren limpiar el vaso por fuera. Pero qué palabra más dura la que el Señor Jesús le dijo a los fariseos. Pero ustedes internamente, les dijo varias cosas. Y aún Juan el Bautista les dijo también varias cosas. ¿Por qué? Porque ellos les encantaba aparentar externamente una vida piadosa y de acuerdo a la ley de Dios. Pero Cristo Jesús vino a establecer un nuevo camino, algo totalmente diferente, y es el camino del amor. Hermanos, pero la santidad en nuestra vida debemos volver a ella, porque ciertamente a veces nos hemos escapado de ella, pero debemos volver a ella. Ya hemos hablado varias veces acerca de qué significa santidad y qué significa santo. Va mucho más allá que no beber, que no fumar, que no golpear al cónyuge. Va mucho más allá va mucho más allá de eso. La idea de ser santo es de ser alguien completamente apartado, separado de, apartado de. Eso, por eso Dios se manifestó a su pueblo en el Antiguo Testamento como Kadosh. Yo soy Kadosh y ustedes serán Kadosh porque yo soy Kadosh. Seréis santos porque yo soy santo. Lo que Dios les quería decir al pueblo es: yo no soy igual a todos esos dioses que ustedes conocieron en Egipto. Yo soy totalmente diferente, no me parezco a nada. Nada de lo que nosotros vemos, aún la creación misma, puede compararse a lo que Dios es. Dios es trascendente por sobre todo lo que existe. Dios es santo, es apartado, y Él demanda de nosotros que seamos apartados. Esa es la realidad de ser santos. Si nosotros comprendemos esta realidad por la obra del Santo Espíritu de Dios, que somos apartados para un Dios apartado, santo, ya no vamos a tratar de parecernos al mundo y tratar de hacer lo que el mundo hace, para nada de eso. Ya la santidad de Dios es algo tan hermoso en nuestra vida al comprender por medio de su palabra lo que Él nos ha dado, que nuestra vida completa es totalmente diferente. Ya no necesitamos limpiar el vaso por fuera, porque el mismo Espíritu Santo de Dios obra en nosotros y limpia el vaso por fuera, que es lo que los fariseos, sepulcros blanqueados y muchas otras cosas eran ellos. Ustedes se cuidan de lo de afuera, pero sus corazones están totalmente muertos. Aún Cristo les dijo: hijos del diablo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo desea llenarnos. Ciertamente considero ampliamente que el bautismo en el Espíritu Santo se recibe únicamente por gracia. Mientras tenía una conversación con el hermano Bojorques y empezamos a hablar acerca de esa preocupación que había en mi corazón, hermano, yo le decía: yo no veo que el Espíritu Santo obre de una forma como tal vez usted lo comparte en sus tiempos, o como la palabra del Señor. Y mientras tratábamos de llegar a algunas conclusiones, primero de pedirle al Señor que lo haga, pero de igual forma concluíamos: es que hay tanta impureza también dentro
de las congregaciones, que hay una realidad que el Señor Jesús dijo: el vino nuevo tiene que echarse en odres nuevos. Aquella pasión y deseo, no por experimentar algo, luces, no sé, no, sino por experimentar y vivir una vida piadosa, viviendo en la palabra del Señor. Pero hermanos, ciertamente podemos pedirle: Señor, yo deseo vivir en ti. Señor, yo deseo ser lleno de tu Santo Espíritu en toda mi forma de pensar, en toda mi vida. Y aquí vemos, hermanos, como conclusión, este hombre llamado Pablo, su preocupación en la iglesia ahí en Éfeso era: hermanos, ya fueron ustedes, ya recibieron el don del Espíritu Santo de Dios. Ya fueron ustedes llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos respondieron: no, hermano Pablo, no conocemos nada acerca de eso, no sabemos aún, no hemos oído acerca de esto que usted nos está hablando, acerca del Espíritu Santo. Y él les dijo: bueno, ¿y en qué fueron bautizados? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y él les explicó acerca de qué era el bautismo de Juan. Hermanos, que nuestra vida sea completa por medio de la obra del Santo Espíritu de Dios. Apolos era un gran hombre, muy talentoso, y el Señor lo estaba usando en la predicación con gran poder. Pero ciertamente había algo más, una pieza del rompecabezas que todavía faltaba, y era la llenura del Santo Espíritu de Dios. Y él fue de gran provecho a las demás iglesias donde él fue. Por lo tanto, hermanos, pidámosle al Señor algo personal, que Él ponga un hambre y sed por conocerle. Y hermanos, apartémonos de toda especie de mal. No estamos viviendo en época de tratar de consentir con el pecado, ni con la forma ajena a la palabra de Dios de cómo debemos vivir, ¿no? Ya no es tiempo para eso. De hecho, creo que nunca existió ese tiempo. Creo que el Señor nos ayude. ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Con qué se está alimentando nuestra vida? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que escucha? Podemos decir: bueno, hermano, pero yo ya tengo varios años y no me contamino. Verdaderamente, si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, somos tan dóciles para los dardos de fuego del maligno. Esta vida, hermanos, de la palabra de Dios es la vida que cada uno de nosotros debemos constantemente vivir todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, le hacemos esta invitación toda la semana. A partir del día de mañana estamos en una semana de oración y de pedirle al Señor por la obra del Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Pero si algo puedo añadir antes de una semana llena de bendición y de oración y de llenura del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida para darnos poder para ser fieles a Cristo y a su palabra, para revitalizar o vitalizar nuestra vida de oración, para hablar la palabra de Dios y para vivir una vida santa. Oremos. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Como dice tu palabra en Hebreos, porque no nos hemos acercado al monte de la ley, al monte Sinaí, y no nos hemos acercado al monte de Sión, de libertad. Nos hemos acercado al Dios vivo. Padre, no anhelamos tu llenura para envanecernos, Señor, para creer que tal vez somos mejores que otros. Aún no anhelamos el bautismo de tu Santo Espíritu, Señor, para tener un gran ministerio. No, Señor.
Queremos ser llenos de ti para conocerte a ti. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.